Hoy continuamos nuestro año bíblico y estamos en el día 25 y vamos a leer Levítico de los capítulos 7, 8, 9 y 10. Estos capítulos cierran el bloque de los sacrificios y nos llevan al corazón del sacerdocio, la congregación, la presencia de Dios y también una advertencia muy seria sobre cómo acercarnos a Él. Antes de leer, quiero recordarte que revises los enlaces que están en la descripción del video. Ahí está la comunidad en Telegram, la página web con artículos y mis notas de mi Biblia. También aparecen otras redes sociales. No olvides seguirme en TikTok. En TikTok tengo un contenido bíblico totalmente diferente al año bíblico, pero está espectacular. Algo importante, si este contenido te edifica, ¿qué esperas? Suscríbete al canal, dale like y comparte. Es muy importante compartirlo para llegarle a más personas y hacer una obra misionera juntos. Ahora sí, vamos a orar para comenzar. Señor, Dios nuestro, hoy venimos delante de ti con reverencia, sabiendo que estamos pisando terreno santo. Tu palabra nos lleva a leyes y sacrificios y ordenanzas que no siempre entendemos a la primera, pero creemos que detrás de cada mandato hay un corazón lleno de gracia, de justicia y propósito. Abre hoy nuestro entendimiento para no leer estos capítulos como rituales vacíos, sino como revelaciones de tu santidad y de tu deseo de habitar en medio de tu pueblo. Enséñanos a adorarte como tú quieres ser adorado, no según nuestras emociones ni nuestras costumbres, según conforme a tu voluntad. Límpianos de toda religión superficial, de toda rutina sin obediencia y llévanos a una relación viva, profunda y transformadora contigo. Que tu Espíritu Santo nos guíe en cada versículo, nos confronte cuando sea necesario y nos revele quién eres tú y qué esperas de nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Y sin más, comenzamos con el capítulo 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Aquí Dios termina de explicar la ofrenda por la culpa que comenzó a explicar en el capítulo 6 que lo vimos en el video anterior. La pregunta que mucha gente se hace aquí es que ¿en qué se diferencia del sacrificio por el pecado? Es simple. El sacrificio por el pecado trata la culpa delante de Dios y el sacrificio por la culpa suele enfocarse en cuando el pecado también implicó daño, pérdida o falta de fidelidad, especialmente en cosas santas y en responsabilidades concretas. Por eso Levítico no solo se preocupa por lo espiritual, sino también por lo real, por lo tangible. Dios quiere un pueblo que entienda que el pecado deja consecuencias y que la fe incluye también responsabilidad. Y el sacerdote que ofreciera holocaustos de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Aquí aparece un detalle práctico que tiene teología detrás. Ciertas porciones del sacrificio iban para el sacerdote. Esto no es Dios inventó un sistema para los líderes vivan cómodos. Es el principio. Quienes dedican su vida al servicio del altar debían ser sostenidos por la comunidad, pero bajo reglas claras para evitar el abuso. Dios cuida el ministerio, pero también lo regula. Recuerden que los sacerdotes y los levitas se pasaban todo el día en esto.
matando, degollando, haciendo ofrenda, haciendo la limpieza del tabernáculo, moviéndolo, recibiendo a la gente. Ellos no podían hacer otra cosa. Constantemente se dedicaban a esto. Ellos comían de las mismas ofrendas. ¿Qué tiempo de comer? Si estamos hablando de que eran casi 2 millones de personas, si mal no recuerdo, todos una culpa, un holocausto, un sacrificio, más el sacrificio continuo. Ellos vivían de la porción que Dios les preparó. Esto es espectacular y es misericordioso porque vemos cómo Dios no abandonó a sus ministros, no abandonó a los que estaban en el lugar de responsabilidad ante el pueblo. Y no podían hacer otra cosa. El pueblo podía trabajar la tierra, hablar, hacer, pero ellos se dedicaban 24/7 solamente a esta obra. Bueno, continuamos. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracia, ofreceré por sacrificio de acción de gracia tortas de levadura amasada con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Aquí entramos en la ofrenda de paz y esto es lo más hermoso del libro. Esta ofrenda no es principalmente por culpa, sino por una comunión, por gratitud, por el cumplimiento de un voto o una ofrenda voluntaria de adoración. Lo que mucha gente no entiende es esto. Esta ofrenda se convierte en una especie de comida de pacto delante de Dios. Una parte se quema para Jehová, otra es para los sacerdotes y otra parte se come como celebración santa. Esto enseña algo profundo. Dios no solo perdona, sino que también invita a la mesa. La fe bíblica no es solo evitar el castigo, sino es vivir reconciliados con Dios. Y aquí viene una ley que parece rara. La carne debía quemarse el mismo día y en algunos casos hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque Dios está evitando que lo sagrado se convierta en algo descuidado, corrompido o rutinario. En clima cálido, la carne se daña rápido, así que hay un principio espiritual y uno práctico. Los santos se trata con respeto y la adoración no se maneja con negligencia. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Aquí aparece una advertencia fuerte. Si la carne se come fuera del tiempo establecido, no sería aceptado. Esto no es porque Dios sea caprichoso, es porque la adoración no es yo hago lo que quiero y Dios tiene que aceptarlo. Levítico está formando una mentalidad. Dios pone los términos del encuentro y una parte corta, una mentira común. Si mi intención es buena, está bien, no siempre. La intención sin obediencia no es adoración bíblica. Este pueblo era esclavo. Posiblemente en su tiempo de esclavitud, si la comida estaba podrida o si la carne estaba mal, igual así se la comían. Dios aquí está diciendo, después del tercer día no se la van a comer. O sea, Dios pone límite, Dios sabe por qué lo está haciendo. Nosotros simplemente estamos hoy leyendo estas leyes de una forma abstracta y explicando ni por qué esto y por qué aquello. Dios sabe lo que hacía en el momento que lo dijo. Si algo nos enseña la Biblia en su lectura general, es que Dios sabe lo que hace. Continuamos. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere de la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Aquí Dios prohíbe comer la ofrenda si la persona está impura o si la carne tocó algo inmundo.
Esto no es obsesión de higiene, es teología de santidad. Dios está enseñando que hay cosas que contaminan y que no todo puede mezclarse. Para el oyente de hoy, la idea central sería: la comunión con Dios requiere discernimiento. Si hoy quiero vivir cerca de Dios, no puedo vivir como si todo fuera igual, como si nada importara. Hay límites, hay limpieza, hay santidad, hay común, hay inmundo, hay cosas santas y hay cosas comunes. Dios está ayudándonos a nosotros diferenciar, para nosotros darle a Él el respeto y la adoración adecuada. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofreciere a Jehová ofrenda encendida, la persona que comiere será cortada dentro de su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada dentro de su pueblo. Recuerden que Dios había dicho que la sangre simbolizaba la vida. Aquí viene una parte que siempre levanta preguntas. ¿Por qué no comer grasa y sangre? La sangre, porque en la Biblia la sangre representa la vida. Dios reserva la sangre porque la vida le pertenece a Él. Más adelante lo dirá claro. La vida está en la sangre. Ahora, en cuanto a la grasa, en el mundo antiguo la grasa era lo más selecto, lo mejor. Dios está enseñando que lo mejor le pertenece a Él. No es que Dios coma grasa, es un lenguaje de honra. Yo no traigo sobras a Dios. Y algo importante, estas leyes también separan a Israel de rituales paganos donde se consumía sangre en prácticas supersticiosas. Dios está formando un pueblo distinto con límites claros. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que se le diesen, desde el día en que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Aquí Dios asigna la porción del sacerdote, el pecho mecido y la espaldilla derecha. ¿Qué significa mecer? No es agitar por agitar, era un gesto ritual de presentar simbólicamente a Dios y luego recibirlo de vuelta como provisión. Es como decir: todo viene de Dios y lo recibo con gratitud y lo uso bajo su autoridad. Esto enseña algo. Aún lo que Dios te da, debes manejarlo con reverencia. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieren sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. El capítulo cierra con una frase que parece resumen, pero en realidad es un sello. Todo esto fue mandado en el monte de Sinaí. O sea, esto no nace del gusto de Moisés ni de la cultura humana. Es Dios estableciendo cómo se forma una nación santa. Así que vamos a concluir el capítulo 7 con estas preguntas de reflexión. ¿Estoy buscando a Dios solo para resolver culpa o también para vivir comunión con Él? ¿Estoy tratando la adoración como algo santo o la he vuelto rutina y costumbre? ¿Tengo buenas intenciones pero poca obediencia en mi vida espiritual? ¿Qué mezcla estoy tolerando? O sea, lo santo con lo inmundo. ¿Qué me está dañando la comunión con Dios? Comenzamos Levítico 8. Habló Jehová a Moisés diciendo:
toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levaduras, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová lo mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Aquí Dios deja algo claro desde el inicio. La consagración de Aarón y sus hijos no es privada, ni es tampoco improvisada. Todo ocurre delante de la congregación. ¿Por qué? Porque el liderazgo espiritual no se ejerce en secreto. Dios quiere que el pueblo vea que estos hombres no se pusieron solos en esa posición, fueron llamados por Él, fueron escogidos y establecidos por Él. La autoridad espiritual bíblica siempre es visible, siempre es responsable y es rendida a Dios. Entonces Moisés hizo acercar a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, lo vistió después el manto, y puso sobre él el éfod, y lo ciñó con el cinto del éfod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Y después puso la mitra sobre la cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Moisés lava a Aarón y a sus hijos con agua. Esto no es higiene común, es purificación ritual. Antes de servir hay que estar limpio. Luego los viste con las vestiduras sacerdotales, y aquí hay un principio que atraviesa toda la Biblia. Nadie sirve a Dios desde su identidad vieja. Primero hay limpieza, luego identidad nueva. Las vestiduras no eran decoración, representaban el rol, la responsabilidad y la santidad del llamado. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos los utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y los vistió las túnicas, los ciñó los cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Moisés unge el tabernáculo y todo lo que hay en él antes de ungir a los sacerdotes. Esto enseña algo fuerte. El lugar pertenece a Dios antes de pertenecer a las personas. El servicio no gira alrededor del hombre, gira alrededor de la presencia de Dios. Después unge a Aarón. La unción no es emoción, es apartamiento. Dios está diciendo: este hombre queda apartado para mi servicio. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con el dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliación sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Aquí aparece el sacrificio por el pecado. Ya que estamos viendo en el capítulo 8 lo práctico, en los capítulos anteriores vimos también que esto tenía que hacerse como mandato de Dios a Moisés, pero ahora aquí vemos como que ya Moisés lo está haciendo, o sea, ya está siendo práctico. Y aquí aparece el sacrificio por el pecado. Aunque Aarón va a ser sumo sacerdote, primero necesita expiación. Esto rompe la idea peligrosa de nadie es tan espiritual que no necesite perdón. Antes de ministrar por otros, el sacerdote debía ser ministrado por Dios. El liderazgo bíblico empieza con humildad y arrepentimiento del líder, del ministro. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés.
Luego viene el holocausto. Aquí la idea es entrega total. El sacerdote no es solo el limpiador, es ofrecido simbólicamente por completo a Dios. El mensaje es claro. El que sirve a Dios no se pertenece más a sí mismo. Su vida, su tiempo y su energía quedan dedicados al Señor. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Fíjense, hasta aquí estamos viendo varias cosas. Estamos viendo que está el sacrificio del pecado, que está el holocausto y ahora está la ofrenda de consagración. Son 3 ofrendas que dieron los sacerdotes, Moisés, Aarón y sus hijos, ¿no? Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre las cabezas del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre sus pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, de los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y las puso con la grosura y con las espaldillas derechas. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Este es uno de los momentos más simbólicos de todo Levítico. Moisés pone sangre en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de Aarón y de sus hijos. Esto no es un ritual vacío. La oreja, lo que escucho, el sacerdote debía oír la voz de Dios antes de cualquier otra cosa. La mano, lo que hago, sus acciones deben ser santas y el pie, por donde camino, su vida diaria debe reflejar su llamado. Dios está consagrando oído, acción y caminar. Es una consagración completa, no es parcial. Resumiendo, aquí estamos viendo 3 tipos de sacrificios. El sacrificio del pecado, el sacrificio del holocausto, que es la ofrenda completa consumida por el fuego como señal de dedicación total a Dios, y la ofrenda de consagración, que simbolizando la consagración de todo su ser, oído, acciones y caminar, el servicio a Dios de manera general. Continuamos. Luego tomó Moisés del aceite de la unción, de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se os ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Moisés unge a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras y luego les ordena quedarse 7 días en la entrada del tabernáculo. El número 7 habla de plenitud. Esto enseña que la consagración no es instantánea ni es ligera. Hay procesos, hay espera, hay formación. El sacerdote no salía a hacer ministerio enseguida. Primero aprendía a permanecer en la presencia de Dios. Reflexionemos en estas preguntas.
Estoy buscando servir a Dios sin antes permitir que Él me limpie y me forme. Estoy dispuesto a consagrar lo que escucho, lo que hago y por dónde camino. Entiendo el servicio a Dios como un privilegio santo o como algo ligero. ¿Sé permanecer en la presencia de Dios o siempre quiero hacer sin esperar? Vamos al capítulo 9. En el día 8, o sea, después de la consagración, Moisés llamó a Moisés y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. A los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevando lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, o sea, sacrificios por él mismo y por el pueblo. El sumo sacerdote debe estar en estado de pureza antes de mediar por los demás. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Aquí ocurre algo clave. Después de 7 días de consagración, recién ahora Aarón comienza a ministrar. Esto enseña que en la Biblia no hay prisa para ejercer autoridad espiritual. Primero formación, luego función. Moisés le dice a Aarón que ofrezca sacrificios por sí mismo y por el pueblo. ¿Por qué por él mismo? Porque nadie puede interceder por otro si no ha sido tratado antes por Dios. Y Moisés añade una frase decisiva: porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. La manifestación de Dios no es casual, está conectada con obediencia exacta. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó el dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Aarón ofrece el sacrificio por el pecado. Aquí vemos algo importante. Aunque Aarón fue ungido, sigue necesitando expiación. Esto rompe una idea peligrosa. La unción no reemplaza la santidad. El liderazgo espiritual no elimina la necesidad de arrepentimiento continuo. Cada paso está hecho como Jehová mandó. Y esa frase se repite porque Levítico quiere que entendamos algo. La gloria no se manifiesta desde la creatividad humana, sino donde hay obediencia. O sea, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar. O sea, recuerden que era grano, sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en el sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, el cual roció sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, y la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora Aarón ofrece el sacrificio por el pueblo.
Aquí se nota el cambio. El sacerdote ya no actúa solo por sí mismo, sino como mediador. Esto es importante porque Dios está formando un patrón. Alguien que fue limpiado ahora puede representar a otros. Y todo se hace exactamente según las instrucciones anteriores. Levítico no es repetitivo por gusto. Está entrenando al lector a ver que Dios es coherente y fiel a lo que Él establece. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Este es el clímax del capítulo. Aarón bendice al pueblo. Luego Moisés y Aarón entran al tabernáculo y entonces ocurre algo extraordinario que nosotros quisiéramos vivir hoy. La gloria de Jehová se aparece a todo el pueblo. Sale fuego de la presencia de Dios y consume el sacrificio. ¿Qué hace el pueblo? Grita y se postra. Nadie aplaude, nadie se mueve. La reacción es natural ante la santidad verdadera, es la reverencia. Este fuego no es un truco ni es un símbolo vacío. Es la señal visible de que Dios acepta el sacerdocio, de que Dios aceptó el sacrificio y el orden que Él mismo estableció. Y aquí hay una lección profunda. Cuando Dios enciende el fuego, el hombre no debe apagarlo ni manipularlo. Esto prepara el terreno para lo que va a pasar en el capítulo 10. Algo interesante que debemos dejar sellado aquí en el capítulo 9 es cuando Dios hace esto, que desciende fuego y Él mismo consume el holocausto, es aprobación. Dios está diciendo, esto es lo que yo mandé, así se hizo. No fue cosa de Aarón, no fue cosa de Moisés, no fue cosa de manipulación familiar, porque recuérdense que eran hermanos. Imagínate, uno es el líder del pueblo y el otro es sumo sacerdote. Se podía haber visto como manipulación, pero aquí vemos cómo se repite una y otra vez que Dios mandó, que así mandó Dios, pero además el hecho evidente de que Dios ante el pueblo lo aprobó. Esto cierra cualquier tipo de duda. Vamos a reflexionar en estas preguntas antes de pasar al capítulo 10, que es un capítulo súper interesante. ¿Estoy buscando la gloria de Dios sin pasar primero por obediencia y formación? Entiendo que la unción no reemplaza la necesidad de arrepentimiento constante. ¿Mi adoración produce reverencia o solo emoción? ¿Estoy dispuesto a esperar el tiempo de Dios antes de ejercer funciones espirituales? Vámonos de frente al capítulo 10 y el capítulo 10 comienza con este subtítulo, el pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Aquí ocurre algo impactante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecen fuego extraño delante de Jehová, fuego que él no mandó. Esto sucede justo después de que la gloria de Dios se manifieste en el capítulo 9. O sea, no fue ignorancia ni falta de ejemplo, fue desobediencia consciente. El problema no fue el fuego en sí, sino el origen y la autoridad del fuego. Dios había encendido un fuego santo. Ellos trajeron otro. Este pasaje deja una verdad clara y dura. No toda adoración es aceptable delante de Dios, aunque venga de personas consagradas. Dios no acepta innovación cuando Él ya ha hablado claramente. O sea, eso me acuerda varias cosas. Y una de las cosas que me hace recordar este incidente es Caín y Abel. Cuando los dos trajeron ofrenda a Jehová y Jehová acepta una y la otra no. Dios dice cómo se tienen que hacer las cosas. Y cuando Dios deja claro algo, debemos ser obedientes, no es hacer las cosas a nuestra manera. Después, en las fotos que le tengo de mi Biblia, hay notas que hablan específicamente del fuego. Les voy a leer una nota que tengo en mi Biblia. Recuerden que en las fotos que están en la página web de mi Biblia aparecen todas estas notas. Aquí yo tengo algunos ¿por qué fuego extraño? Y uno de esos es, según los comentaristas bíblicos, puede ser una ofrenda no autorizada, un acto de adoración que ignoró las normas,
Tomaron fuego de una fuente no designada, bajo la influencia del alcohol posiblemente, y actuaron en un momento no permitido. O sea, según varios comentaristas bíblicos, estos pueden ser algunas de las causas por las que se llame fuego extraño. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Moisés le dice a Aarón una frase clave: en los que a mí se acercan me santificaré. Esto revela el corazón del capítulo. Dios es santo con todos, pero exige una santidad más alta de quienes se acercan a servirle. Y la reacción de Aarón es silencio. No protesta, no se defiende. El silencio aquí no es frialdad, es reconocimiento de la justicia de Dios. Hay momentos donde la reverencia calla más que 1000 palabras. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafín, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos. O sea, Aarón tenía 4 hijos: Eleazar e Itamar, y Nadab y Abiú. Nadab y Abiú son los del fenómeno que ocurrió. No descubráis vuestras cabezas, miren, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Los cuerpos son sacados fuera del campamento, y aquí viene algo muy fuerte. Aarón y sus otros 2 hijos no podían hacer duelo público. ¿Por qué? Porque estaban en servicio activo, acabados de ungir delante de Dios. Esto no significa que Dios prohíbe el dolor, sino que enseña que el servicio sacerdotal exigía una entrega total, incluso en medio de la pérdida. El mensaje es duro, pero es claro. El llamado no se acomoda a nuestras emociones. Nuestras emociones se rinden al llamado. Continuamos. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Aquí Dios habla directamente a Aarón algo poco común. Prohíbe el uso de vino o bebida fuerte antes de ministrar. Esto no implica necesariamente que Nadab y Abiú estuvieran ebrios, pero sí establece un principio. El servicio a Dios requiere mente clara y discernimiento y dominio propio. El sacerdote debía saber distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es limpio y lo que es inmundo. No se puede ministrar correctamente cuando el juicio está nublado. Y justamente al poner el escritor bíblico esto debajo de lo que ocurrió con Nadab y Abiú, muchos piensan que precisamente por esto Nadab y Abiú pusieron fuego extraño, o sea, como fuego de otra fuente, porque muchos piensan que estaban borrachos, que estaban ebrios. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de la ofrenda encendida a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en el lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Moisés instruye a Aarón y a sus hijos restantes sobre continuar con las ofrendas. Esto enseña algo importante: la obra de Dios no se detiene, aun cuando hay disciplina severa.
La santidad de Dios no cambia por tragedias humanas. Dios sigue siendo Dios y su orden permanece. Señores, Dios aquí hizo este juicio radical, porque es que está comenzando el sacerdocio y miren lo que acaba de suceder. Recuerden que Dios está enseñando a un pueblo. Tenía que ser recto, tenía que ser firme para motivarlos a comprender, a poner atención. Esto revela muchas cosas: disciplina, autoridad, obediencia. Bueno, vamos a continuar. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado a Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Dios, delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada por dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí que han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Si hubiera yo comido hoy el sacrificio de la expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Aquí vemos una escena muy humana. Moisés se enoja porque una ofrenda no fue comida como se mandó, pero Aarón responde con una honestidad profunda. Reconoce que aunque obedeció externamente, su estado interior estaba quebrado. Y el texto dice algo impresionante: y Moisés quedó satisfecho. Esto nos muestra que Dios no es un Dios tirano, ritualista. Hay espacio para el discernimiento, para misericordia y para escuchar el corazón, siempre dentro del respeto y de la santidad. Vamos a reflexionar en estas dos preguntas. ¿Estoy adorando a Dios como Él manda o como a mí me parece mejor? Entiendo que servir a Dios requiere más responsabilidad o menos. ¿Estoy cuidando mi discernimiento espiritual o estoy nublado con descuidos? ¿Sé obedecer incluso cuando no entiendo completamente el porqué de Dios? Levítico 10 nos enseña algo que no se puede ignorar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y acercarse a Él es un privilegio que nunca debe tomarse a la ligera. Hoy la palabra nos llevó a un terreno serio y profundo. Levítico no es un libro cómodo, pero es un libro necesario de leer. Vimos que Dios no solo establece qué se hace en la adoración, sino cómo y desde dónde se hace. Aprendimos que la comunión con Dios es un privilegio santo, que el servicio espiritual no se improvisa y que la obediencia no es negociable. Levítico 7 nos mostró que Dios desea comunión, no solo expiación. Levítico 8 nos enseñó que nadie sirve sin ser primero consagrado. Y Levítico 9 nos reveló que la gloria de Dios se manifiesta cuando hay obediencia completa. Pero asimismo Levítico 10 nos confrontó con una verdad que no se puede ignorar. No todo fuego es aceptable delante de Dios. Este no es un llamado al miedo, sino a la reverencia. Dios no está alejando al hombre, está enseñándole cómo acercarse a Él. Y hoy, a la luz de Cristo, entendemos que todo este sistema apunta a una relación real, a una relación viva y santa con Él. Si este contenido te está edificando, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y compártelo con otras personas que desean también estudiar la Biblia con profundidad. Revisa los enlaces en la descripción para unirte a nuestra comunidad en Telegram. Visita la página web, accede a los recursos disponibles y no olvides seguirme en TikTok. Se llama igual, @BibliaAbierta365. Una vez terminado, vamos a orar para cerrar el día. Señor, hoy reconocemos que tú eres santo y que acercarnos a ti es un privilegio que no tomamos a la ligera. Gracias por enseñarnos que no todo lo que parece adoración lo es y que tú miras el corazón, la obediencia y la reverencia con la que venimos delante de ti. Líbranos, Señor, de ofrecerte fuego extraño, de servirte desde la costumbre, de hablar de ti sin temor santo. Consagra nuestros oídos para escuchar tu voz, nuestras manos para hacer tu voluntad y nuestros pies para caminar por tus caminos. Que nunca perdamos el asombro de tu presencia ni la seriedad de vivir delante de ti. En el nombre de Jesús, amén.